absolutamente nada de eso. Voy a grabar la reunión, ¿les parece? Sí, ni un inconveniente por mí. Para que quede registro, porque estas reuniones son importantes, pues bueno. Perfecto. Bueno. Sí, no, es verdad, weón, es verdad. ¿Y tú, Ave, qué opináis? ¿Están opinando sobre la contingencia? Sí. Sí. Yo pienso que son dos bloques ideológicos que son legítimos. Uno representa la élite, que son la que realmente se hace del poder porque tienen más capacidad en todas las dimensiones que permiten eso. Y los demás son los que sufren la imposición de un sistema de aquellos que pueden hacerlo. Entonces, siempre va a haber esa dinámica, en que el sistema se trata de mejorar a sí mismo y es en base a corregir lo que tiene malo. Y lo que tiene malo siempre va a ser narrado y señalado por lo que están sufriendo la marginación. Y de eso es que el discurso de izquierda genética, que son los pobres diciendo yo estoy afuera, me duele el estómago, me estoy muriendo, no tengo escolaridad, no tengo cultura, no tengo espiritualidad, pero sí tengo que estar luchando con el hacha para estar vivo, por último para estar vivo. Entonces, eso empieza a producir cambios por la fuerza. O sea, el discurso de izquierda que usa la fuerza para ganarse la vida, para ganarse la vida. Y los otros que creen en el sistema de verdad también, porque lo han levantado en base a lo que ellos han vivido, a cómo ven la realidad, empiezan poco a poco a permearse de que el sufrimiento existe, que la pobreza existe y todas esas cosas. Y cuando la izquierda logra que la derecha entienda, la derecha incluye en su sistema cada vez más dimensiones y ampliando la satisfacción de la necesidad. O sea, esta dinámica yo la veo en estas dos cosas, y que se llama izquierda y se llama derecha por ponerle un alias, pero en realidad estas dinámicas van a existir siempre. Porque nosotros como personas tenemos una dimensión individualista para sobrevivir por último, para luchar por mí mismo, para no morir. Pero a la vez somos gregarios. Entonces la parte individualista va a ser siempre la derecha. Y esa parte individualista en la élite crea el sistema. Pero la parte gregaria hace que todos los pobres se junten, toda la gente, porque no solo yo esté bien, sino que todos. Entonces, en este momento, para aterrizar lo que estaba diciendo, no me manden a tomar el neuroleptico, para aterrizar, digo, estamos en una coyuntura de esa dinámica. Y el pueblo tiene que decidir quién quiere que entre a la cancha. Porque ambas corrientes ideológicas son recursos sociales. No solo la izquierda es recurso social, la derecha también es recurso social. Las élites son importantes y aportan una parte, la creatividad, el ingenio, el poder, los mejores, hasta por genética casual. Entonces, es el pueblo que va a decir, quiero un gobierno de derecha, quiero represión, quiero autoritarismo, o quiero... El pueblo quiso a Piñera un par de veces, porque lo volvió a querer el pueblo, de repente... El pueblo. El pueblo. Ese pueblo, la comunidad, la ciudadanía. Sí, claro. Oye, no, yo tiendo a pensar igual que Milton lo está sugiriendo, weón, que me dan ganas de que la democracia fuese un poquito más exigente con el pueblo, weón, y con los electores, porque se dejan llevar por cualquier weón. Fíjate que nosotros hemos estado dándole vuelta, digamos, a estas iniciativas populares de ley, y la primera cosa que surge como pertinente es primero que la Constitución describa cuáles son los deberes de los ciudadanos en general. Y en ese minuto ven que los derechos
Pero primero, que en este caso, todos los ciudadanos están obligados y ahí entro en materia, están obligados a cumplir con sus deberes esenciales, con sus deberes de que la dignidad, bueno, y eso es como para empezar, porque los ciudadanos empiezan como a poner los derechos, y primero tendría que haber un encuadre donde decir, estas son las responsabilidades, y en este encuadre, bueno, los derechos serán tales o cuales hay algo así que como que esta cosa paternalista, estar exigiéndole a Dios, al Estado, a alguien que se haga cargo para empezar de todo, y no partir exigiéndonos todos antes de las distinciones un tipo de responsabilidad superior. Hoy día el problema es que la respuesta del ser humano es de una jerarquía picante, o sea, depreda el planeta, cuando está en el poder hace mierda, roba, cuando toma alcohol y tabaco, fuma a destajo, o sea, si no le ponemos el cuesco, ¿cierto? Le encontramos el cuesco de la brea, le ponemos el cascabel al gato para decir, oigan, primero que nada, y ahí está la cosa que yo, esta cosa de la Corte Interamericana, que a mí me parece como algo que si sale a favor, va a permitir hacer una exigencia de que el ser humano que tiene, con el cual hay que trabajar y el contexto de realidad con el que hay que empezar a operar, tiene que necesariamente trascender una jerarquía hoy día. Y eso, si es que sale, o sea, para empezar, y ahí yo compartí con ustedes, pucha, los médicos, vamos a seguir haciéndonos los locos y no reconociendo que el problema fundamental es que al ser humano al que le entregamos salud, le entregamos servicio, no le estamos incluyendo una dimensión trascendente que permitiría incluso comprender de mejor manera, contextualizar los síntomas. O sea, eso me parece que en este minuto, si la Corte aparece y aprieta al Estado, va a haber una fuerza como para interpelar a los médicos, a la salud, a la educación, pero recreando el sujeto de derecho. O sea, recreando, teniendo claro que hoy día el problema fundamental es que toda la cultura y el Estado trabaja con un ser humano al que se le desconoce lo fundamental de su existencia. Y eso a mí me parece que, mucha a esta altura, y eso implica una recreación de la noción de realidad con la que trabajamos, incorporar el conocimiento científico que ya ha establecido que eso es así efectivamente, bajando todo el potencial evolutivo que tiene el derecho vigente. Creo que en este minuto me parece que es negligencia inexcusable seguir soslayando y eso es lo que no tiene ni Boris ni Kass. Ninguno se plantea diciendo, mira, aquí la gente se levantó porque el trato de la cultura y el Estado con el ser humano es un trato indigno. O sea, hay que recrear la jerarquía del vínculo, partiendo porque el sujeto sea reconocido en otra jerarquía. Y eso es algo que yo no sé ahí cómo lo ven ustedes, qué vamos a hacer en realidad, porque de alguna manera estamos los tres, yo tengo la impresión de que tenemos alguna responsabilidad porque hemos estado dándonos vueltas alrededor de hechos jurídicos. O sea, que hay hechos jurídicos. Está lo de la Corte, está lo de la Corte Suprema, lo de la Corte Interamericana. Nosotros hemos estado Oye, promoviendo, Milton, ¿cierto? Y para cerrar nomás, hemos estado promoviendo el tema del uso de enteógenos. ¿Para qué? Para que la gente despierte, para que tenga experiencias de expansión de conciencia. Hemos estado ahí, ¿cierto? Reconociendo en la utilidad que tiene esa fuerza en la salud de las personas. Sí, perdón. una pequeña moción de orden a lo mejor. Tú has nombrado varias veces Corte Interamericana, influencia, pero la gente, como esto se van a verlo otras personas, podría dar un pequeño encuadre de a qué nos estamos refiriendo cuando decimos eso en relación a la noticia de la Interamericana. ¿Sí? ¿Te parece? Mira, claro, sintéticamente, yo particularmente vengo trabajando en el tema de las adicciones y a partir de la convicción que se instaló en un minuto el 89 de que hay un escenario cultural que favorece por el tema de que la gente necesite evadirse de la realidad porque no tiene habilitado competencias que le permitan administrarse en la contingencia de la existencia con posibilidades de éxito, en tanto se les niega todo un capital que les permite, como se ha visto, cuando se usan enteógenos como la ayahuasca, los adictos recuperan grados de libertad, no se les cambia el objeto, no es reducción de daño, sino que efectivamente salen, ¿cierto?, curados del proceso de la adicción. Entonces, nosotros usamos los juicios para poder finalmente hacer una exigencia de respeto, de reconocimiento de la vida
de la dimensión espiritual de la existencia como un hecho jurídico, como un hecho biológico, como un hecho sanitario. Cuando nosotros hicimos eso, a nosotros como equipo hicimos varios abordajes al poder constituido, judicial, legislativo, ejecutivo, y en lo concreto con lo judicial, ¿cierto? Usamos los juicios que se nos levantaron por la imputación de estar cultivando sin permiso cannabis, en el cual yo fui condenado. Nosotros, se dio la circunstancia que pudimos, después de los fallos, pedir a la Corte Interamericana, hacer una denuncia al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo el respeto por la soberanía del ser humano, o sea, exigiendo que se recreara la noción de ser humano con la cual el Estado se vincula, a partir de que el Estado tiene límites en su soberanía cuando empieza el espacio para ejercer el libre albedrío y los derechos esenciales. Eso se presentó en su momento, contó en un momento con la energía de Sergio, estábamos todos juntos en ese minuto, y los abogados les pareció que era motivo de interés público y llevaron a la Corte Interamericana esta denuncia, que después de ahora, en enero van a ser 8 años, la Corte Interamericana está en este instante pidiéndole al Estado chileno que informe, que entregue los antecedentes respecto a esta denuncia, y la información que entrega Ciro Colombara, que es el abogado, es que él ha tenido conversaciones con la gente de la Convención Interamericana y ve muy plausible que salga favorable, más allá de lo que el Estado chileno diga, teniendo él considerado que lo más probable es que incluso hasta el Estado ni siquiera responda, pero que la Corte Interamericana habría en condiciones para que en esta altura, y por eso el interés en la Corte, porque se aborda la materia, que es internacional, desde una perspectiva que es innovadora, digamos, ¿no? Se hace una invitación a una lectura radicalmente trascendente, donde se recrea el sujeto y se le establece esta soberanía. Eso es lo que está pasando en este minuto, y sí, nosotros contando con que esta aparición de la Corte pudiera generar condiciones de tribuna para poder dar otra vuelta en el proceso que hemos venido nosotros trabajando, en el que hemos estado acompañados, ¿cierto? Que no hemos sido solos, nos ha tocado un papel específico, pero en compañía de más gente que está sensible, sintónica como ustedes, a tratar de estudiar, de comprender cómo poder llegar a realizar un ajuste que sea efectivo, ciertamente. Eso es lo que tiene que ver con la Corte Interamericana. Ahora, nosotros enviamos todo lo antecedente, porque después que nosotros presentamos la denuncia, que fue antes de haber obtenido la absolución a través de Paulina en la Corte Suprema, estamos entregando todo lo antecedente ahora a la Corte sobre esa materia, o sea, que el Estado chileno ya incluso se pronunció favorablemente respecto a este tipo de exigencia en esta frecuencia, en esta altura, y que se hicieron incluso difusión de esta nueva jurisprudencia con los ministros de la Corte, en cortes de apelaciones, en el Congreso, o sea, se están entregando todos esos antecedentes para que la Corte Interamericana se haga una impresión global, actualizada, de cuál es el proceso que se ha ido desarrollando acá en Chile a propósito de estas materias. Nosotros hemos estado trabajando con algunos abogados que han estado participando en algunos diplomados internacionales, y los abogados están difundiendo esta perspectiva, compartiéndola con los pares que participaron en el diplomado, obteniendo bastante buena acogida, buen resultado. También ha aparecido gente en Europa, que Marihuana TV, también en cursos que ellos estaban haciendo, han estado incorporando esta noticia de lo que está pasando y haciendo un reconocimiento de la cualidad de este movimiento y de esta aparición de la Corte, definiendo cuál es la frecuencia, cuál es el tipo de exigencia, y eso está sucediendo. Ahora, los tiempos de la Corte Interamericana son, como te digo, de 8 años, pues no sé cuántos años me irán a pasar para que la cuestión suceda. Ahora, el Estado chileno tenía 4 meses para responder, y ya han pasado como 2, ¿no? Tiene 4 meses para responder. Pero como digo, este puede ser un trámite para la Corte, porque como decía Colombara, están presupuestando que el Estado chileno podría entregar cualquier cosa o no entregar nada, pero que la Corte está esperando el trámite para seguir el proceso interno, pero él piensa que va a haber un juicio, y que el juicio efectivamente, cuando pase de la comisión inicial a la Corte misma ya, podría ser favorable. Eso es como en síntesis. Ahora, en términos de para nosotros,
cómo poder aprovechar, qué va a significar para nosotros particularmente, en tanto se está exigiendo recrear la noción de ser humano con la que hemos estado haciendo salud. No es menos que eso lo que se está planteando. Y por eso yo No, le yo creo envié, ¿sí? que yo creo que es muy, digamos, va a ser muy importante ese fallo. Siempre lo vimos así desde el principio, cuando me acuerdo que conversamos que la posibilidad de ir a Costa Rica era, digamos, la alternativa que se veía venir. Sabíamos que iba a ser largo, pero también sabíamos desde el principio que era muy posible que se ganara, porque está en plena sintonía con lo que la Corte de Derechos Humanos hace, pues, bueno, si en el fondo la función, hay un movimiento mundial por hacer, digamos, respetar los derechos humanos, porque en todas partes del mundo se violan, y en Chile es una cosa impresionante, porque estamos como muy, muy atrás respecto a otros países, y este puede ser una punta de flecha para abrir, digamos, una discusión de derechos humanos en serio en Chile, más allá de la herencia de la dictadura de Pinochet, porque aquí en Chile también se tiende a pensar en derechos humanos como las violaciones a los derechos humanos que hizo la dictadura, y ahora los ojos que sacaron con esta cuestión de las protestas, pero yo creo que va a ser una oportunidad muy interesante, y en ese sentido creo que debemos estar preparados para ese fallo, para poder hacer algo, para poder Y ver movilizar. cómo O si sea, no, o sea, y yo como para ver cuál es el consenso entre nosotros, porque yo vuelvo a insistir, como que, claro, hablamos hasta de los derechos humanos, pero no nos queremos meter en las patas de los caballos hablando de cuál es el ser humano que tiene los derechos, po. ¿Cuál es el ser humano que es una cosa de derecho? O sea, ¿cuál es el ser humano al que hay que exigirle deberes? ¿Por qué no se quiere enfrentar y abrir eso? Porque para el colegio médico, por ejemplo, puta, el colegio médico está trabajando, toda acción gremial, ¿para qué? ¿Para qué ser humano? Está trabajando claro. para la farmacéutica y no para ningún ser humano. O sea, y el ser humano, hay elementos suficientes para desprender un ser humano que participa de una existencia material y una existencia espiritual. O sea, eso está consagrado. Entonces, ¿por qué tanto escamoteo a eso? ¿Por qué no se quiere asumir que estamos hablando de eso? Cuando especialmente además en Chile el pueblo se levantó porque quiere dignidad, porque quiere ser mirado, no quiere ser un número, no quiere ser una cosa ya, quiere ser sujeto, no quiere ser objeto. O sea, como que yo no sé, como que es muy difícil juntar las dos cosas. Yo encuentro que hay algo ahí que, no sé, yo digo, puta, ¿cómo estaré muy loco yo? ¿De qué se trata? ¿Cómo? Porque los antecedentes y los elementos son suficientes. Yo lo resumo en un ego muy exacerbado de los dirigentes del colegio médico, que yo creo que ellos son tan ególatras que ni siquiera se dan cuenta que están trabajando realmente para la industria farmacéutica. Ellos se sienten los supermanes de la izquierda, ellos se sienten ayudando. Son herederos de un iluminismo, weón, nocivo, donde la única opinión válida es la opinión de la ciencia positiva, pero no tienen ninguna visión crítica de cómo se adquiere ese conocimiento. De los estudios doble ciego randomizados, para ellos son el non plus ultra del conocimiento humano, digamos. Estas otras vías que estamos proponiendo nosotros de acceso a la realidad, para ellos no son científicas y por lo tanto no son razonables ni son verdaderas tampoco. Entonces están plantados desde esa posición, y ahora que están cerquita de Boric y cerquita del poder, por lo tanto, están más insoportables que nunca, pues, bueno. Oye, pero el Entonces, poder, ¿cómo está haciendo Mella el poder? Salió ese Kaiser, empezaron la otra vez el Polo, la Oliva, o sea, como la gente se acerca al poder y el poder los corrompe, los desnuda, los delata, los descubre, salen sus miserias. Es como impresionante cómo eso empieza a pasar. sí. Y bueno, eso es una cosa que yo quería decir, que yo creo que ese hito de la Corte va a ser muy importante para todos nosotros y debemos aprovecharlo todos nosotros, pues, bueno, o sea, debiéramos ser capaces de armar un evento, por lo menos, weón, a nivel nacional, un seminario, un encuentro como los que hacía Triagrama a lo mejor en el Congreso, no sé, pero es algo grande. Y lo otro que lo que tú preguntabas y que me parece importante también, ¿cuál es la línea común que nos puede unir en esto? Yo creo que la línea común es una ética de pensamiento, ¿no? Porque tú lo dijiste bien claro, digamos, a la base de la reflexión filosófica y moral que tú planteas están los derechos individuales que son los derechos humanos al final, por los derechos inalienables de todos nosotros que se han ganado con el tiempo, pero que se exige hacerlos respetar. Eso es lo mismo que me moviliza a mí cuando yo defiendo los derechos de los pacientes a usarla,
o los derechos, weón, a tener una política de droga que no sea criminalizante, etcétera. Yo creo que ese es el factor común mínimo que podemos encontrar, digamos. Una ética, en el fondo, es una ética liberal, aunque no nos guste el nombre, weón, pero es una ética de la libertad del individuo. Pero estaríamos de acuerdo en que la realidad con la que se trabaja hoy día es una realidad que no incluye una dimensión que está establecida como principio objetivo, y que eso aplica para el ser humano también, porque el ser humano se le reconoce materia y el cabeceo de moléculas, pero una dimensión intangible que es absolutamente constatable, especialmente que los que han usado anteógenos, los que meditan. O sea, se hace posible cuando uno siente el cuerpo nomás. Ahora mismo, pucha, uno ve cómo se pega un salto en la jerarquía de observación y empieza a incluir elementos que fluyen en otra frecuencia diferente al cabeceo de moléculas. O sea, eso es algo absolutamente que yo, por lo menos en la relación con los pacientes que tengo, lo primero que constato es que en la base de todo el sufrimiento hay una lectura de realidad que excluye un metanivel donde el sujeto puede encontrarse con competencias de otra categoría, y en vez de estar reprimiendo la sensación de plenitud, que cuando uno la intenta reprimir se convierte en angustia, las personas se preparan para dejar fluir el caudal por un cauce ampliado, y empieza a recrearse la relación con la sensación interna, empieza a aparecer un empoderamiento de las personas. O sea, eso es lo mismo que está pasando a nivel país. O sea, hoy día es posible dotar a las personas de manera simple, con herramientas y con recursos que también pueden ser enteógenos, pero puede ser para un grupo particular, pero no necesariamente cualquier técnica que modifique la jerarquía perceptual y salte a una o una otra jerarquía de observación le permite administrarse con otro nivel de eficiencia. Pues eso es, No, funciona así. yo creo que estamos de acuerdo y esa es la razón por la cual las drogas están prohibidas, pues, bueno, por alguna razón, digamos, política Esas drogas. que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Claro. creo yo, ¿no? Y por eso uno puede llegar a pensar que todo el movimiento de octubre del 2019 tiene mucho que ver con lo que nosotros hicimos antes, bueno, con entregarle poder a la gente a través de las plantas, a abrir conciencia. La cannabis estaba en la primera línea, la cannabis, Claro, todo el mundo decía, oye, N cannabis ahí en las marchas, en la cuestión. claro, claro. Yo lo creo realmente con toda humildad, pues, weón, porque no me gusta hacer aspaviento de eso, pero creo que a la base del movimiento de octubre está esa liberación, porque es un movimiento de individuos que van por sus derechos también. Pues, entonces, es todo parte de una lectura mayor. Y no Hay me un cabe ninguna duda de vínculo, lo que tú decís, Milton. hay un vínculo. Oye, Sí, escucha, se me generan varias ideas que las tengo relativamente claras, eh, pero hay un gran desafío en lograr integrar y también traducir en una forma de intervención social. Por ejemplo, lo que ha hecho Tiragrama en el juicio ha sido eh, una forma de abrir a la conciencia, ya sea nacional e incluso un poquito más allá, por lo que comentaba Nipton, una dimensión del ser humano que podría tener la respuesta a muchos desafíos que existen. Entonces, con, la, con el tema de la marihuana como droga enteógena, se encuentra una forma de explicar que la espiritualidad es esencial para poder vivir materialmente bien. Y esta brecha que se abre, para mí, es sorprendente. Aquí se ha dicho que para otros no es sorprendente. Para mí es absolutamente sorprendente. Y puedo decir que Milton hizo una jugada que yo nunca lo hubiera hecho. Y ha tenido agraciadamente, como decía una persona que yo conocí, esa palabra tan linda, que uno dice desgraciadamente.
pero él la usaba agraciadamente. Entonces Milton hizo esta jugada y agraciadamente mostró que a través de estas drogas se refuerza la capacidad espiritual del ser humano y por lo tanto mejora su condición de vida y su aspiración a llegar más lejos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte que digo, pero ese es Milton, que es un sujeto de una evolución sostenida a través del tiempo, que ha ido abriendo puertas de su propia alma, una cosa así. Y está en esta vida casi de claustro, generando discursos puros, asertivos y profundos, que los puede entregar como insumos a la sociedad. Pero cuando miramos a la comunidad, a las personas, al sujeto común, ese sujeto común, ¿cuántos pasos tendrá que dar para poder llegar a leer lo que el diagrama ha hecho, lo que el diagrama ha descubierto y ha cultivado? Porque en la pregunta que yo estoy haciendo ahora, creo que está la respuesta a cómo transformamos este discurso, que es un discurso especializado, que significa trabajo, que significa entrega, cómo lo transformamos en un discurso político para invitar a que la gente vayan también entrando a ese tipo de desarrollo, que también incluye la sustancia enteógena. Pero el paso político no es solamente tener un discurso elaborado de personas que han llegado muy lejos en el camino, por decir así, y con trabajo. Ese es el discurso. Porque hay muchas cosas volando en la sociedad, muchos intereses, muchas necesidades, muchas respuestas. Y esta jugada súper difícil que hiciste tú, el diagrama, que fue magia, tener a la Corte Interamericana diciendo, sí, efectivamente, tienen razón. Eso no es para mí una jugada o una forma de... No es una respuesta, no es una capacitación, un desarrollo, un nivel que tienen todos. Hay que crear la forma de hacer más masivo esto. Pero todos no pueden ser personas que se dediquen su vida a encontrar. ¿Cómo encontramos, cómo logramos que el hombre común vaya para allá? Oye, pero por eso que yo, para ser muy, muy sincero, mi anhelo, mi ambición así secreta al procurar que nos juntemos, es que yo espero de poder con ustedes, primero que nada, compartir el hecho de que estamos o no frente a un ser humano que tiene que ser, no lo estamos descubriendo, sino que estamos recién sacándonos el saco de la cabeza para darnos cuenta que el ser humano, la especie, siempre ha sido y fisiológicamente, biológicamente, tiene una naturaleza tal o cual. O sea, creo que eso, como principio, y de que la realidad hoy día, o sea, nosotros, no cualquiera, pero nosotros, entre nosotros tres, creo yo que hay suficiente información como para decir sí. O sea, claramente aquí estamos estamos en una fase, una etapa evolutiva, un quiebre evolutivo en el ser país y en los individuos, en donde claramente aparece pertinente, con los antecedentes que hay, tener algunos toques. Capaz que no todos van a tener la capacidad para actualizarlo en la frecuencia y la profundidad y con el tiempo, pero hoy día a cualquier persona que yo le digo, oiga, siente la planta del pie cuando usted va caminando, toma conciencia que él pasa a una jerarquía de observación de otra categoría, y que puede relacionarse con la experiencia del cuerpo, la angustia, desde otra perspectiva, con otras posibilidades. O sea, hay antecedentes que son así, que son accesibles porque es por naturaleza. Y la gente, sin ninguna inteligencia, cuando uno le orienta y le pide, mire, y hay una relación tal cual que la persona te dice, doctor, dígame cómo lo hago, y uno asume, mira, hágalo así, y la gente lo hace, y se encuentra con esa respuesta. O sea, hoy día
como psiquiatras, los dos, especialmente Avelino, pero como en la salud pública. O sea, hoy día no se puede seguir consintiendo en promover algo si no se hace este ajuste, independiente del grado de coherencia que puede desplegar un sujeto o no, ¿cierto? Porque eso sí depende del mérito, y no todo el mundo va a tener la capacidad para estar hinchando las pelotas por tantos años. Claro, parece que hay que estar preparado, parece que hay que tomar ayahuasca, sí, pero hoy día no todos tienen que hacer esa parte de la pega, pero hoy día con esa pega hecha es posible salir al colegio médico y decir, oiga, sucede que en este momento hay una demanda al Estado chileno por estar relacionándose con un ser humano que no es el ser humano que está consagrado en la ley internacional, y ustedes están cometiendo una negligencia inexcusable, están vulnerando la soberanía, o sea, están cometiendo un error gravísimo en este minuto que con los antecedentes queda muy al descubierto, ¿cierto? Hay una interpretación evolutiva del derecho, pero bueno, justamente estamos en eso, pues, tratando de actualizar interpretaciones que son susceptibles y que la Corte Suprema también avaló, digamos, que eran razonables y que eran absolutamente dentro del marco jurídico vigente. O sea, hay elementos que me parece que, si bien es cierto la distinción que tú haces, me parece que hay elementos como para que otras personas que no hayan tenido toda esa trayectoria puedan hoy día tomar esos elementos, así como lo han hecho los ministros de la Corte. Ciertamente susceptible a todo el perfeccionamiento de la evolución posterior, ciertamente. Pero yo creo que hay antecedentes, y yo, así, por ejemplo, a ti, o a los dos, oye, nosotros, yo esperaría que nosotros, los tres, a esta altura, y a lo mejor estoy yo excediendo mis ambiciones, estar en condiciones de decir, no, pues no, sí, claramente, y yo me puedo verificar a mí mismo, cuando hago conciencia de mi cuerpo, que es posible naturalmente tener una jerarquía de observación meta que me permite vincularme con la materia de manera concreta, no es una teoría, es un hecho de la causa, no es algo. Esa parte es como el anhelo y la ambición de decir, oye, pucha, mire, viene esto de la Corte, puta, nosotros, ¿cómo vamos a estar tan atrasados que va a llegar la Corte a decirlo cuando nosotros ya tenemos los antecedentes para poder deducir y colegir eso? La Corte lo viene a decir, claro, como en el Y te colegio. digo, y que capaz que la Corte haga un movimiento, igual que lo hizo la Corte Suprema. La Corte Suprema hizo un movimiento, pero no supo razonar ni siquiera ellos muy bien claramente de cómo es que hayan hecho lo que hayan hecho, pero los antecedentes y todo el proceso que se generó dio para que ellos, pucha, en ese minuto hicieran una respuesta a esta categoría y explicitaran que esta intervención que se hace sobre las personas que cumplen con sus deberes esenciales cuando expanden su conciencia con enteógeno es un acto totalitario del parte del Estado. O sea, eso lo dijeron los ministros. Nosotros no podemos estar menos que ellos, digo yo. O sea, ¿cómo vamos a estar por detrás o por arriba? Yo por lo menos, con ustedes dos en particular, me parece que hay ingredientes y ver cómo ustedes lo van a, qué podrían hacer ustedes con el proceder de ustedes, ver si eso, porque ustedes conversan con mucha gente, pero yo entiendo que no es fácil decir, miren, oigan, tenemos que recrear la noción de ser humano con la que trabajamos, recrear la noción de ser humano para mí mismo, y desde ahí salir y ver, bueno, y hacer el proceso que tenga que hacerse, porque claramente vamos de menos a más, ¿por cierto? Pero hay que abrir y meterse por ese camino a esta altura, y si no lo hacemos, yo digo, chuta, pero ¿cómo? O sea, aquí ya no es que no haya información, ya es que no se quiere meter uno por ahí. Claro. Bueno, y otra cosa que es importante, que es que el fallo de la Corte Interamericana va a tener carácter de mandatorio sobre el Estado chileno. Entonces yo creo que pase lo que pase, ese fallo va a obligar al Estado chileno, digamos, a recomponer su legislación respecto al tema droga y al tema derechos de las personas. Y yo creo que nosotros lo que nos corresponde, nos va a corresponder en ese minuto cuando el fallo esté, es lograr hacer un impacto, digamos, para que la sociedad completa se dé cuenta de esto que estamos hablando y que se hace necesario, por lo tanto, el cambio, o el cambio evolutivo, como dices tú, Milton, o el cambio político, porque al final el sistema político es material, es textual, es ideológico. Entonces, bueno, ellos a lo mejor pueden ser más o menos sensibles a la naturaleza de lo que estamos conversando acá, pero al final es de carácter mandatorio y ellos no pueden evitarlo, digamos, no pueden hacerse los tontos, se pueden demorar, que es lo más Pero tú probable. sabes las destrezas para hacerse los tontos cuando están en el poder,
pucha, ya sabemos cómo al Boris, por ejemplo, ya ha tenido reuniones con empresarios. O sea, la Matrix va seduciendo y va imponiendo sus términos al que llega al poder. Si no le complica la vida, si no hay que preguntarle a Allende cómo fue. O sea, la cuestión va a ser así. Aquí el objetivo, por lo menos el objetivo principal para nosotros, es que todos estos movimientos de la Corte vayan a profundizar esto que estaba sucediendo en la ciudadanía. Nosotros, teniendo claro que se trata de expansión de conciencia, hemos estado ahí, pucha, esta cuenta ustedes se lo he contado, con lo de la cannabis fue un elemento, entregar un catalizador a la expansión de conciencia. Con el ayahuasca nosotros hicimos otro tanto. O sea, hemos estado tratando de legitimar, de dignificar el empleo de plantas para poder catalizar la expansión de conciencia como algo natural en la mayoría de los ciudadanos. Se corrió el límite de la libertad con el tema de la cannabis, mucha más gente pudo incorporar una medicina, hacer uso digno, los rastafari se dignificaron, o sea, se corrió hay un grado de libertad superior, o sea, hay una intervención en salud mental clara a nivel país, que fue fruto de toda esta estrategia, de todas estas magias, todas estas cosas, así que fueron aprovechando la energía que se elevaba, catalizarla de tal modo de cristalizar alguna cosa como fue el fallo. O sea, no, ¿sí? Perdona, pero se va a cortar la reunión en menos de un minuto, entonces podemos volver a ingresar al mismo vínculo para darle un cierre, Ya, si ustedes quieren, ya. cuando se corte. O podemos hacerlo al tiro. Por mí encantado. Al tiro, ya. Ya, Al tiro. hagámoslo al tiro entonces, porque esto se va a terminar y le ponemos Perfecto. finalizar y volvemos a entrar. Ya.